Bajo el sol de Wyoming, la niña dejó de respirar. No fue súbito como en los cuentos. Fue un desvanecimiento lento, como si el calor le hubiera ido puliendo los bordes hasta que no quedó nada que sostuviera su pecho. Clara, con la cara manchada de polvo y los labios partidos, se quedó tan quieta que por un segundo Elisa pensó que el mundo también se había congelado. Las moscas se sostenían en la luz. El carro crujió en un susurro seco, y el latido de la niña se hizo un rumor tan apagado que Elisa tuvo que acercar la oreja al pecho para escucharlo, como si ese pequeño tambor fuera una moneda perdida bajo la arena. Habían recorrido 3 jornadas. Hutchins, el conductor, había muerto al tercer día, antes del amanecer, mientras Eliza intentaba mantener la aguja de la brújula apuntando al norte con los dedos rígidos por el frío de la noche. Le había tomado la mano, le había dicho cosas pequeñas sobre su hermana y sobre una mujer que esperaba una carta, y luego su respiración se fue como si alguien apagara una vela. Elisa cavó una tumba con la pala del carro, mientras Maisie, la mayor, sostenía con manos temblorosas una manta que ya olía a sudor y a tierra. No hubo ceremonia, solo la costumbre de las estaciones, un montículo de tierra, un palo clavado como un nombre, la promesa de no dejar a la gente tirada en el camino. El carro quedó con una rueda astillada y una franja de metal al descubierto que rozaba la tierra. El sonido del eje era una queja constante. El agua se había reducido a 2 frascos mellados y un cubo caliente que sabía a cobre. Clara bebió de ese cubo, y luego su pequeño cuerpo se hundió como una barca traspasada por una ola. Las pupilas se meyeron, los ojos se volvieron de un gris pálido. Elisa sintió en la boca el sabor de la sal y la culpa. Había mentido para llegar hasta allí. Había redactado una carta para utilizar un nombre que no era completamente suyo. Había escrito que era pariente lejana de alguien que tal vez ni recordaba a la familia que poseía aquel rancho. Lo hizo porque no había otra salida, porque Gideon Wren la estaba persiguiendo con la precisión de un hombre que considera sus bienes una herencia inalienable y a quienes se le oponen amenazas a silenciar. Lo había hecho por sus hijas. La casa de Cole Thatcher surgió entre el polvo como una promesa gris. Tenía el tipo de luz de las construcciones que saben de frío, ventanas profundas, porches levantados, madera curtida por el viento. Cole vivía solo desde hacía años. Los vecinos contaban que la nieve le había arrebatado a Sarah, su mujer, y con ella una parte de la ternura que había en su voz. Era un hombre de manos grandes y mirada antañada, de esos que parecen siempre preparados para aceptar la pelea del día. Cuando Elisa le golpeó la puerta, las yemas de los dedos le dolían del polvo y del esfuerzo. Tenía lo suficiente de vergüenza y de orgullo para no pedir limosna. Tenía la urgencia por Clara. La puerta se abrió antes de que Elisa pudiera terminar de llamar. Cole estaba allí, con una camisa de franela que le pegaba al pecho como si la piel y la tela llevaran el mismo mapa de cicatrices. Miró a las 3, la mujer, la chica alta con la mandíbula apretada y la niña que se sostenía a sí misma por un hilo. No habló primero, se apoyó en el marco y dejó que el calor se colara por detrás, como si la casa fuera una cámara de expectación. «No necesito compañía», dijo al fin, y fue una frase seca, sin maldad, sin ternura. Pareció una declaración de principio más que una negativa. Eliza pensó en el faldón que tenía que remendar para que Maisie tuviera algo decente que ponerse. Pensó en las manos de Hutchins que ya no responderían. Pensó en Gideon y en las palabras que solían quedar cortas frente al peligro. La verdad mordía. Si se iban, Clara quizá no resistiría. Si se quedaban, podrían ser expulsadas, puestas en su sitio como una mancha en la tierra. No había opciones limpias, solo decisiones urgentes. «Por favor», murmuró, «mi hija no respira bien». Cole frunció el ceño y la mirada le hizo un mapa a su cara. La postura, el hombro rígido, la boca como un surco. El hombre no se movió un segundo. Un caballo bostezó en un establo cercano. Su mano por fin se separó del marco y bajó con lentitud. Apreté en la garganta de Elisa como si fuera una cuerda que la sujetara al borde. Hubo un instante geométrico en el que la ilusión de un hombre que no se conmovía se encontró con la verdad pequeña y quebradiza. Una niña que se iba y una madre que había llegado tocando puertas. No fue por heroísmo ni por falsa generosidad. Fue, primero, por utilidad.
Cole no era de los que dejan que un problema crezca hasta convertirse en peligro para el rancho. Un niño fallecido en la vereda sería noticia y traer problemas. Pero debajo de la conveniencia hubo algo más. Lo notó Elisa en la manera en que sus dedos temblaron al tomar el cubo. Dio una orden breve, severa: traer agua, secar a la niña, quitarle el polvo. El corral se llenó de pasos que parecían menos duros. La casa se abrió por dentro con la práctica de quien tiene anfitriones inesperados. Cole dejó que entraran, no sin mirar una última vez sobre su hombro, como queriendo medir cuánta verdad cabía en una sola habitación. Colocaron a Clara sobre un viejo colchón en la cocina. Elisa mordía la boca hasta hacerse daño. Al inclinarse, notó que el aroma del interior era de pan viejo, de grasa de caballo y de leña guardada. Olor de supervivencia. Cole trajo una jarra de agua fresca. La llenó en un cuenco y lo acercó a los labios de la niña. No hubo escena épica. La niña bebió, un sorbo, otro, y algo en sus párpados volvió a la lucha. Elisa sostuvo la mano de Clara como si fuera a partirse en dos. Entonces la emoción llegó, una ola que no distinguía entre orgullo y alivio y culpa. Se dejó caer de rodillas junto al colchón y lloró, no con gritos, sino con sollozos pegados al polvo, unos llantos pequeños y antiguos, con la pena de quien siempre ha tenido que decidir por sus hijos. La imagen, una madre de rodillas en la cocina, mientras un hombre endurecido entrega un cuenco de agua, clavó el primer grito de la historia en la memoria del valle. Para algunos sería un acto de piedad, para otros, un gesto que desafiaba la mesura de los hombres. Para Elisa, fue algo que no cabía en palabras, una catarsis que llegó con el sabor metálico del agua y el alivio de sentir un latido más fuerte bajo su oído. Lloró por lo que había perdido, por lo que había hecho y por lo que todavía podía perder. Cole se mantuvo al borde de la cocina, observando con la quietud del que no sabe cómo consolar, pero que entiende las necesidades prácticas. Más agua, una manta, fuego menos alto para que la niña no sudara. No dijo: «Está bien». La ayuda fue su discurso. Cuando Elisa volvió a mirar a Cole, su reprimida vergüenza encontró otro rostro. El hombre que no aceptaba compañía, que había abierto la puerta por una razón que parecía tan práctica como peligrosa. Sus manos tenían arañazos viejos, la punta de uno de los dedos mostraba una costra blanca donde el trabajo había arruinado la piel. No era un héroe de cuentos. Era, sin embargo, el primer extraño que no la había empujado hacia afuera esa tarde. Respiró. Le costó encontrar las palabras para agradecer. Se quedaron en algo casi físico, un hilo entre el gesto y la deuda. Cole volvió a su actitud cortante, la que te enseña más que cualquier palabra. Sugirió un trato. Una semana. Tiempo suficiente para ver si las niñas se recuperaban. Tiempo para averiguar si la presencia de ellos causaría problemas. Si al cabo de 7 días las cosas no funcionaban, les pediría que se marcharan. No sonó a caridad. Sonó a una tregua medida en el calendario. Fue la primera noche en la que la idea de un refugio pareció posible. Antes de que el sueño la venciera, Elisa se incorporó sobre la cama, observó a las niñas y se repitió en voz baja lo que había hecho para llegar hasta allí. La carta, un papel doblado con letras que no eran mentira del todo, pero que omitían la vida que el tío Gideon le atribuía. Había escrito que buscaba refugio hasta poder recuperar su dignidad. Había reclamado una distancia que no le correspondía. La mentira había sido pequeña y enorme a la vez, una invención para abrir una puerta. El silencio de la sala de estar la acompañó. Por un lado, estaba la gratitud hacia el hombre que había salvado a su hija. Por otro, la conciencia de que esa gratitud pendía de un hilo muy delgado, que la verdad podía derrumbarse y arrastrarlo todo. La mañana siguiente fue una lección de trabajo y convivencia. El granero respondió con un olor a heno maduro. El ruido del molino fue la música que marcó las tareas. Macy, a quien los años habían pegado una compostura dura y una lengua afilada, se levantó con prisa. Había aprendido rápido en el viaje, cómo curvarse sobre las ovejas para sujetarlas, cómo usar la aguja para coser un desgarro, cómo ocultar el hambre bajo la disciplina de quien debe cuidar. Cole observaba con una mezcla de recelo y aprobación. Él no era hombre de dulzuras, pero sabía reconocer la utilidad, y la utilidad, más que la compasión, le hablaba a la razón.
Elisa se puso a ordenar la cocina, a barrer, a sacudir mantas. Hizo pan con harina que Cole le cedió, amasó con manos que ocurrieron a veces en un temblor. El estómago le daba pequeños tirones que le recordaban la estación en que debía ocultarse. La casa tenía días de costumbre. Sobre la mesa, un cuaderno con cuentas, una tinta endurecida. En la repisa, una fotografía con una mujer que sonreía con la boca cerrada y un hombre que tocaba con la mano el hombro de ella. Cole no hablaba de Sarah a menudo, pero a veces, en la noche, cuando la casa se quedaba sin ruido, una voz más suave salía de su boca en forma de memoria. Contó una vez, en una noche en que la nieve se anunciaba en el aire, cómo Sarah le había enseñado a guardar las monedas y a no confiar en promesas largas. Lo contó como quien recita algo inevitable, una lección que la vida le había clavado en la espalda. Durante los días que siguieron, el rancho se volvió una rutina áspera. Elisa y sus hijas trabajaron, remendando redes, limpiando establos, ordenando la despensa, reparando la rueda del carro con la ayuda de Cole y del herrero del pueblo. La convivencia fue un tejido hecho de pequeñas acciones. Cole les asignó tareas, pero también les mostró dónde crecer la mejor alfalfa, cómo marcar el ganado para que los vecinos no confundieran las animales. También mostró sus propias grietas. A veces, al mirar a Macy, se veía un hombre que intentaba entender la manera de acercarse sin invadir, y a veces, la ira latente hacia Gideon se asomaba como un surco viejo. Macy era la que manejaba la lengua con más filo, no dejaba pasar la insolencia ni la satisfacción. A Cole no le gustaban sus respuestas, pero le gustaban sus manos. Le gustó cuando la chica comprobó y anotó las cuentas del ganado y cuando arregló una puerta que llevaba tiempo fallando. A Elisa, en cambio, le gustó la paciencia con la que el hombre dejó que Clara volviera a su pulso. Juegos simples, una canción que parecía inventada por las herramientas, un pañuelo humedecido que puso en la frente de la niña. Esas pequeñas atenciones fueron para Elisa una medicina que no había pedido y sin embargo la respondió en especie. Cocinó guisos que alimentaban la fatiga del día y cosió la ropa de Cole con punzadas cuidadosas que parecían escribir respeto. Pero en el valle los ojos son regulares y los rumores tienen patas. No tardaron en llegar los primeros comentarios de los vecinos. Margaret Brennan, una mujer cuya lengua era tan larga como su afán por el trazo de la tierra, pasó por el porche con una mirada que cargaba juicio. Había hombres que preferían mantener las cosas en orden y Margaret se tomaba ese papel como una vocación. Observó a Elisa con aquel escrutinio que pesa más que una multa. Palabras que se transformaban en preguntas mordaces sobre el origen de las niñas, burlas sobre la dificultad de un rancho que de repente alberga a forasteros. Henry Brennan, el marido, se limitaba a escupir en la dirección del camino con tanta desdén que parecía que escupía problemas en vez de tabaco. Los Brennan eran un primer aviso. La comunidad no aceptaba con facilidad y la hospitalidad tenía límites que se discutían a la hora de las tabernas. Elisa notó cómo las miradas la seguían y cómo algunas manos dejaban de prestarle trigo o sal. Mantuvo la carta plegada en un bolsillo del pecho como las piezas de una receta peligrosa. Sabía que el secreto no tardaría en filtrarse. La verdad de su parentesco era más tenue de lo que había prometido. Si Gideon la reconocía, si pedía cuentas, la ley podría mirar en su contra con una lupa fría. Por eso temía el sonido de los carros en la distancia y la llegada de cartas con sellos que olieran a amenazas. Pero aquellos días, el hilo que la sujetaba a la vida era la mirada de Clara, restaurada, que a veces buscaba la mano de Cole para dormir. Una noche, después de una jornada de trabajo que dejó a todos con el olor del sudor y el polvo, Cole se sentó a solas en el porche. La luz se iba inclinando y las sombras extendían sus dedos por el terreno. El hombre miró el valle con ojos que parecían escudriñar el tiempo. Su silueta, recortada contra el cielo que ardía en naranja, no ofrecía señales de suavidad. Sin embargo, dentro de esa contención, había una palabra que empezó a emerger en sus decisiones. Protección. No era la palabra más noble ni la más poética, pero era la que más se ajustaba a sus decisiones. La protección para él no consistía en sentimentalismo, consistía en medidas. No permitir que un problema ajeno se convirtiera en amenaza para el rancho. Pero mientras la idea le daba vueltas, algo más se asomó, la posibilidad de ser necesario. Elisa lo notó.
Lo notó en la manera en que Cole le trazó una lista de tareas al día siguiente. Lo notó en cómo, al entregarle la caja de costura, dejó alguna moneda en la mesa sin mirarla, como si fuera un positivo secreto. La tensión entre la necesidad y la dignidad de Elisa se volvió una danza cuidadosa. Ella no quería deberle nada a nadie, no quería que su vida quedara en manos de la caridad. Pero la vida, a menudo, se conforma con pequeños favores que crecen hasta convertirse en tejidos de interdependencia. Hubo momentos de risa, un heno que cayó sobre la cabeza de Macy y la dejó con ojos como platos, una explosión de harina que hizo polvo la cocina, una cena en la que el estofado era más guiso que comida, pero alimentaba. Esos episodios ofrecían un respiro. Más importantes aún fueron los silencios compartidos alrededor del fuego, donde las palabras no necesitaban mucho para existir. El roce de una madera, la respiración lenta de los caballos, el rumor del viento en una ventana cerrada. En esos instantes, Cole tocó el hombro de Macy una noche para indicarle el camino de regreso a su cuarto. No fue un gesto salvador ni grandilocuente, fue algo domesticado, medido, un contacto que dijo, aquí hay un punto de apoyo si aceptas. Y en una de las jornadas, cuando Clara jugaba en la linde del corral y una tormenta imaginaria elevaba su risa, el primer mensaje real de Gideon llegó, no en persona. La violencia abierta tardaría aún, pero la punta afilada de su intención se clavó en papel. Un mensajero malhumorado dejó sobre la mesa del despacho un sobre sencillo, con la letra de un hombre que no conocía la convención de las disculpas. Cole lo rompió con una navaja, mirando a Elisa de reojo. Las palabras no fueron todo lo que temían, pero la insinuación sí lo fue. Preguntas sobre la identidad de las niñas, peticiones veladas de reconocimiento, una demanda que olía a reclamación de sangre y bienes. Elisa sintió el cuerpo como un tambor golpeado. La carta no decía, venimos por ellas. Decía, explíquese. Y eso bastó. Con la carta sobre la mesa, la casa se cargó como un animal que presiente la tormenta. Se habló de viajes a Millerville, de la necesidad de hacer papeles, de firmas, de buscar a un abogado que no fuese del lugar. Daniel Morrison era un nombre que surgió con la misma naturalidad con que se mencionan los relojes. Un profesional, con experiencia, capaz de armar argumentos. La preparación para posibles acciones legales se volvió práctica. Pruebas, testimonios, testigos. Cole no lo dijo en voz alta. Pero la idea de un matrimonio que ofreciera a las niñas una figura con poder para reclamarlas pareció surgir de forma natural, una solución práctica más que romántica. Elisa escuchó con el corazón apretado. La noche previa al viaje para recabar documentos fue tensa y silenciosa. Macy, que no dormía bien desde que el carro reventó la rueda, salió al porche y habló con Cole. Fue una conversación en la que la pragmática se mezcló con una pregunta acorralada. ¿Crees que hará falta? Preguntó, mirando la llanura oscura. Cole tragó leña con la mirada, pero no evitó responder. Si la ley lo ve conveniente, sí, y si no, no importa. No pienso dejar que un hombre arruine lo que aún podemos sostener aquí. Macy no supo si debía alegrarse por las palabras o preocuparse por la decisión que implicaban. Para Elisa, la idea de casarse con Cole era una contradicción abrumadora. Como madre tenía una responsabilidad, pero como mujer libre también poseía una necesidad de dignidad. La práctica, no la pasión, dictaba la propuesta. Si casarles les daba la tutela legal, si les daba una protección que las palabras no podían comprar, entonces quizás era la única forma de conectar la seguridad con la vida. Pero nada en el valle se decide sin ruido. La noticia de la carta de Gideon se esparció como una sombra en las conversaciones de la taberna. Algunos vieron en Elisa a una pobre mujer perseguida, otros a una oportunista que había venido a cobrar lo que no era suyo. Los Brennan se ubicaron en medio, criticando, sugiriendo que la presencia de forasteros siempre trae consigo problemas. Cole recibió miradas que cambiaron de complicidad a pregunta. ¿Y la decisión que se abría? ¿Quedarse? ¿Defenderles? No apenas se trataba de un acto privado, sino de una cuestión que envolvería al rancho en una red de juicios y de alianzas. En el fondo, el gesto primario que lo había cambiado todo siguió latiendo en la memoria de Elisa. La decisión simple de un hombre en una puerta, un cuenco de agua, un colchón prestado.
Esa respuesta no había resuelto nada. No cerraba el pasado ni borraba la mentira, pero era un detonante, una chispa que, si se alimentaba con decisión y trabajo, podía convertirse en hogar. Elisa miró a sus hijas esa noche y supo que la semana que Cole les había dado era un tiempo de prueba, sí, pero también un tiempo de gestación. Las verdades no desaparecen, se transforman en actos. Cuando el crepúsculo se desdobló en madrugada y la casa guardó los últimos rescoldos del fuego, la primera etapa terminó con una promesa no dicha: cuidar. No era la clase de palabra que se pronuncia a la ligera en un rancho, era algo que se ensayaba con acciones. Para Cole, la protección era un tipo de confianza que se ganaba con ejercicios cotidianos. Para Elisa, la confianza era una moneda que no tenía más que cambiar. Al despuntar el quinto día, cuando el olor de la harina recién cocida llenaba la cocina y los caballos mascaban heno con una serenidad envidiable, un ruido de ruedas llamó la atención. Desde la colina se veía un carro que venía con dirección al rancho, lento, con un peso distinto al de la gente del lugar. A medida que se aproximaba, se distinguió el color de la tela del toldo y la manera como la lona se tensaba con el viento. No era el carromato del correo, no era una visita de cortesía. Elisa sintió que el alma le saltaba en el pecho. Macy apretó los puños hasta que las articulaciones chirriaron. Cole dejó la pala y se secó las manos, con la actitud de quien prepara el pecho para recibir una noticia que puede cambiar el día. El carro paró en la verja. Del interior, bajó un hombre con la frente quemada por el sol y una mirada que no necesitaba presentación. En su mano llevaba un documento enrollado, en la otra, el peso de la determinación. El nombre que dijo, en voz baja, se parecía al del dueño de la carta que había llegado días atrás. No era simplemente una visita, era la manifestación de la insistencia que no se había acallado. El viento corría, y con él las posibilidades se abrían como una herida fresca. El rancho, aquel mismo que había acogido a una madre caída de rodillas, enfrentaba ahora una frontera. Cole miró hacia Elisa. En sus ojos había una decisión que se estaba formando en el mismo momento en que hablaba con el forastero. No era un gesto de romance, era la confirmación de que la respuesta que él había dado en la puerta días atrás no sería algo que se olvidaría con la llegada de dificultades. Había líneas que no estaban dispuestas a cruzarse sin pelea. El sonido de la rueda al tocar la tierra volvió a ser presencia. El filo del conflicto se acercaba. La vida, que hasta entonces había sido una cadena de pequeñas salvaciones, empezaba a medirse ahora en términos mayores. El gesto del vaquero había abierto una puerta. La pregunta era cuál sería la forma que el mundo tendría para devolver ese favor o para reclamarlo. Y mientras la mañana templaba el aire, Elisa se encontró de nuevo tocando el papel que contenía la mentira que la había traído allí. La verdad y la necesidad se enfrentaban en una balanza tan antigua como el hambre. Sobre la mesa, el documento rodó con un susurro que parecía un presagio. La decisión que vendría no residía únicamente en corazones, sino en el terreno firme y frío de la ley, de las miradas de pueblo y en la capacidad de un hombre de aceptar que su pequeña gentileza podría, ahora, engendrar una familia obligada por la urgencia. Si te interesa saber cómo termina esta historia de supervivencia y redención, deja tu ciudad en los comentarios. El visitante avanzó sobre el porche con la misma calma con la que un depredador talla su nombre en la corteza de un árbol. No obstante, su voz, cuando habló, fue sorprendentemente sin aspereza. Preguntó por las identidades, por la procedencia de las niñas, por la naturaleza del trato que había llevado a una viuda y sus hijas hasta un rancho con puertas cerradas a extraño. Cole no respondió de inmediato, se quedó con la mandíbula apretada, como si contuviera palabras que podían ser armas. ¿Es suyo ese carro?, preguntó finalmente el forastero, con una mirada que quería comprobar si la propiedad tenía alguna huella que lo conectara a ese lugar. No, contestó Elisa, con un hilo de voz que se sostenía a duras penas. Lo era de Hutchins. Ya no. El hombre hizo un gesto de reconocimiento y sacó de dentro del rollo un sello oficial, un papel que olía a tinta y a autoridad. No dijo la palabra reclamo, no la pronunció, pero la hizo presente. Cole alzó la mirada y clavó sus ojos en el visitante. Tenemos trabajo que hacer, dijo. No soy hombre que huye de explicaciones.
Y en esas palabras, que no eran promesa ni amenaza, se cerró el primer movimiento de la pelea que aún no había comenzado. Las piezas se movieron, y la vida, que durante días se había sostenido en el gesto simple de ofrecer agua a una niña, empezó a girar hacia un procedimiento mayor. Papeles, testigos, un viaje que había que hacer. En la casa, las niñas asomaron la cabeza desde la puerta, con los ojos abiertos y la respiración contenida. El viento les trenzó el pelo con la misma indiferencia con la que traza las minas del tiempo. Cole tomó desde la mesa la jarra de agua y se la ofreció al forastero. Fue un gesto de hospitalidad con filo. Mientras el visitante bebía, Cole volvió a mirar a Elisa y en ese instante pareció decir sin hablar: «Yo te ofrecí un gesto, ahora la vida me pide que lo amplíe hasta donde haga falta». No porque crea en historias convenientes, sino porque entendía que la fragilidad se debía sostener con práctica. Si la lealtad del rancho iba a forjarse, debía hacerlo con hechos, no con palabras. La tensión que quedó sobre la mesa no fue sofocante, fue un cordón que se tensó con calma. Las palabras se redujeron a lo indispensable, porque las decisiones posteriores dependían más del movimiento que de los discursos. El visitante recogió sus papeles, clavó su mirada un instante en Macy y se marchó sin añadir más. Quedó en el aire la idea de que Gideon había escuchado, que la verdad, más pronto que tarde, tendría que salir de su cubierta. Y con esa partida, el rancho respiró de nuevo, pero un aliento distinto, uno que ahora sabía que sustento y peligro podían estar separados por un papel. La respuesta del vaquero, que había hecho a Elisa llorar de rodillas unas jornadas atrás, comenzaba a gravitar en un ámbito más grande que la cocina y el cuenco de agua. Era el germen de algo que aún no tenía nombre, pero que olía a familia y a conflicto, a protección y a lucha. Esa noche, al cerrar las puertas y contar las monedas que había traído, Elisa supo que debía prepararse. Lo que empezó como una necesidad inmediata de salvar una vida, se presentaba ahora como un proyecto. Más documentos, más testigos, la posibilidad de que un tribunal tuviera que dictaminar lo que el rancho y el corazón ya se habían comprometido a sostener. El tiempo que Cole le había dado, una semana, se transformó en la medida del riesgo y la oportunidad. Y mientras las estrellas se encendían, silenciosas sobre el valle, una idea se instaló con paciencia en la mente de Elisa. Tal vez ese gesto que la hizo caer de rodillas era la primera piedra de algo que podía construir un hogar, si sobrevivían a lo que venía. La noche cerró con un viento que parecía desafiar las ventanas. Afuera, el mundo seguía siendo grande y frío. Dentro, una madre y sus hijas, por primera vez en días, se permitieron soñar un poco con la vida que querían hacer entre las tablas de aquel rancho. A la mañana siguiente, la vida se presentó en uñas y en rostros curtidos, no con grandes promesas, sino con la insistencia de lo cotidiano. El sol volvía a tender su mano áspera sobre los corrales. El viento barría la llanura como si quisiera limpiar las páginas en blanco. Elisa se incorporó antes de la aurora. Las niñas dormían plegadas sobre mantas que aún conservaban el calor de la noche. Al verlas, sintió que la gratitud y la inquietud cabían juntas en el mismo pecho. La tregua que Cole había concedido dependía de actos, no de palabras. Cada gesto de la mañana sería moneda en un banco que no existía. Cole repartió tareas con la naturalidad de quien maneja una propiedad. Macy al establo, Elisa a la cocina y a la despensa. Clara con tareas ligeras que la ejercitaran sin agotarla. Había algo de examen en aquellos movimientos, pero también había un gesto que se repetía como una costumbre naciente, la mirada de Cole, que no buscaba halagos, sino pruebas de que la llegada de 3 forasteras no traería fatalidades. Poco a poco, las pruebas llegaron en forma de manos en acción. Elisa limpió la cocina con la meticulosidad de una que no tiene margen para errores. El polvo se fue acumulando en el suelo y en el aire, y el esfuerzo cambió el olor de la casa. De pan viejo y grasa a una fragancia interna, hecha de limpieza y pan recién horneado. En la gran mesa, el cuadernillo de cuentas volvió a usarse. Las anotaciones de Macy, firmes y precisas, le dieron al rancho una contabilidad que apreciaba Cole en silencio.
No todo fue trabajo sin sombra. Hubo conversaciones que rasparon la superficie, temas en los que nadie profundizaba. El nombre de Sarah, pronunciado a media luz por Cole, como quien remueve algo que no debe tocarse. Las preguntas de Macy sobre por qué aquel hombre había abierto la puerta. Las respuestas de Elisa, que hablaba con la verdad medida de quien guarda detalles peligrosos en el bolsillo. A ratos, Eliza pensaba en la carta nuevamente. La había redactado para abrir una puerta. Ahora esa misma carta podía cerrarla irremediablemente. La ambivalencia no la dejaba dormir del todo. Había quien la llamaba oportunista, había quien murmuraba compasión, y la línea entre ambos juicios no era más que una sombra fina en la tierra. El rancho se convirtió en un taller de pruebas. A primeras horas, bajo el alba, Cole la tomó aparte para mostrarle la marca que usarían en el ganado, para explicarle cómo leer la luna en la nieve y cómo saber qué caballo estaba enfermo por el olor. No eran lecciones de cariño, eran saberes que salvaban. Hizo un día con Elisa en el corral, enseñándole a reconocer un mal paso en un potro, a vendar una pezuña, a atar un nudo que no cede. Ella aprendió con la intensidad de quien sabe que cada cosa aprendida es un billete más hacia la permanencia. Macy se ganó un respeto práctico. Reparó una puerta del granero que llevaba meses chirriando, arregló una trampilla vieja y tomó la iniciativa de verificar las cuentas con una frialdad que asustaba a algunos hombres. Cole, que no era de fáciles alabanzas, la observaba con una nueva consideración. Aquella muchacha, que respondía con ironía y que apretaba los dientes frente al peligro, tenía un temple que era útil. La utilidad, en su mundo, era un puente hacia la dignidad. En el valle, sin embargo, los ojos no dejaban de mirar. Margaret Brennan, con su lengua tan afilada como la regla con la que medía el mundo, no perdió la oportunidad de poner en duda la bondad del rancho. Cuando la mujer pasó por el porche, lo hizo con la delicadeza de quien envuelve el juicio en papeles amables. Sus preguntas eran cuchillos finos, insinuaciones que regaban el rumor. Henry Brennan escupió burlas que circulaban en la taberna y en las casillas de correo. La vecindad se organizaba en conformidades y en aislamientos, y la llegada de la viuda con sus hijas no era una curiosidad inocua, era una ruptura en la sociabilidad. La decisión sobre el matrimonio que daría cobertura legal a las niñas no llegó de la noche a la mañana. Fue el producto de noches de reflexión, de conversaciones a media voz, de cálculos discretos. Cole no ofreció flores ni frases de valor romántico. Ofreció la posibilidad de una figura ante la ley y la fuerza práctica de sus manos para afirmar aquello que el papel certificaría. Elisa sintió en su cuerpo la contradicción. Aceptar un vínculo contra su deseo de no deber nada a nadie. Pero también reconoció el hecho concreto. La palabra de un hombre casado, o la del dueño de un rancho, era más sólida ante impugnaciones en una audiencia territorial que la de una mujer sola, sin parientes que la respaldaran. El viaje a Millerville para firmar las escrituras fue una jornada larga, más por el peso de la decisión que por la distancia. La diligencia avanzó con la cadencia de quienes saben que el viento no perdona. El pueblo recibía a los recién casados con la misma sequedad que a todos. Un funcionario con pluma, el sello mordido por la tinta, papeles que se alineaban en filas. No fue ceremonia de fiesta, fue una formalidad con testigos. Margaret, por supuesto, llevó sus objeciones en la voz baja de quien no se resigna. Algunos del pueblo murmuraron, pero no había grandes escándalos. Los testigos que firmaron como comparecientes no eran poetas, eran hombres y mujeres con nombres que luego servirían para sostener la verdad ante un tribunal. La firma consumó algo práctico, no bastaba con el papel, pero el papel era una trinchera. Al regresar al rancho, las miradas que antes habían sido de sospecha no cambiaron de inmediato. Se mantuvo la vigilancia, pero también hubo un reacomodo. Ciertos favores volvieron, tímidos. Algunos vecinos dejaron de mirar con suficiencia. Aún así, la sombra de Gideon se alargaba como una amenaza que no se disipa. El furor del hombre no era solo por la supuesta pérdida de un beneficio económico, había en su conducta la violencia de quien cree que puede decidir por los demás.
El primer acto legal serio tomó forma semanas después, cuando surgió la necesidad de una defensa más organizada. Daniel Morrison, hombre de Cheyenne con reputación de sagacidad, fue contactado por Cole. Morrison era un abogado de maneras afables, pero de pensamiento afilado. Su estrategia no buscaba glorificar a los clientes, sino presentar hechos de tal forma que la ley no pudiera ignorarlos. La caballería del argumento debía estar manejada con datos. Testigos que confirmaran que Elisa cuidaba de las niñas, médicos que atestiguaran la salud de Clara, vecinos que registraran el tiempo de estancia, cartas que sustentaran la versión de los hechos. Morrison advirtió que la ley, por su propia naturaleza, prefería certezas y papeles palpables. La trabajabilidad de la defensa dependería de pruebas. Viajar a Cheyenne fue como entrar en un mapa mayor. La ciudad bullía con voces de otros asuntos, diligencias, comerciantes, hombres en ropa que denotaba recursos. Morrison recibió a la delegación con una calma que desprendía confianza. Estudió los documentos, hizo llamadas, propuso la recogida de declaraciones juradas y la preparación de testigos. Sugirió a Doc Harris y a Mrs. Patterson como testigos médicos y educacionales respectivamente. Sus testimonios darían esa huella profesional que los palcos judiciales suelen respetar. La preparación para el caso tuvo momentos duros. Morrison trabajó con Macy para que su testimonio fuera claro y sin dramatismos. La ley no necesita lágrimas para creer. Necesita hechos concretos. Aún así, hicieron ejercicios de memoria. Recordar cuándo había sido la última vez que vieron a Hutchins. Describir lo que habían oído la noche en que hombres se acercaron a la cabaña de la que huyeron. Explicar la carta sin adornos. Macy lo hizo con una madurez que sorprendió. Dijo lo que había visto y oído, sin agregados. Su voz, firme y pequeña, dio verosimilitud a la versión de su madre sin convertir el testimonio en espectáculo. Morrison tuvo también que construir la línea que desenmascarara la estrategia de Gideon. No bastaba con afirmar que el hombre pretendía recuperar a sus sobrinas. Había que mostrar cómo su actitud trascendía lo familiar y se convertía en coerción. Amenazas veladas, presencia insistente, intentos de apropiación. Para ello recolectaron cartas, recolectaron testimonios de mensajeros que habían entregado notas intimidatorias y marcaron fechas. La estrategia era simple, transformar la amenaza en una cadena de hechos que demostraran un patrón de presión. Tras semanas de preparación, volvió la atención del valle al rancho. La vida cotidiana se mantuvo, pero bajo una capa de espera. Cole discutía con Morrison los posibles abordajes, si era preferible una audiencia en Cheyenne, o si lanzarían primero una petición local. La prudencia abogó por la vía que ofrecía mayor protección procedural. Morrison, con su calma, le repitió algo que ya había dicho: la ley protege a los vulnerables, pero hay que darle motivos para hacerlo. Cole, que no gustaba de palabras vacías, asumió la tarea de reunir testigos y de sostener la postura pública en favor de la familia naciente. La fecha señalada para la audiencia llegó con un frío que cortaba. La estación indicaba que el invierno se acercaba con su manto. Las noches eran más largas y los días más breves. El viaje a la plaza donde se realizaría la audiencia fue tenso. El carro avanzó con la carga de la posibilidad. En Cheyenne, las calles estaban más pobladas. El tribunal, un edificio de piedra y madera, olía a papel viejo y a cera. Allí se encontrarían manos más grandes que las suyas y la posibilidad de que la ley se inclinara o no por sus razones. El día de la audiencia estuvo compuesto por movimientos medidos. Gideon, representado por Caldwell, su abogado agresivo, vino con la actitud de quien no acepta sorpresas. Caldwell no trabajaba con sutilezas. Su estilo era incisivo, su voz un filo destinado a quebrar. Morrison, por el contrario, ofrecía calma y orden. El juez Harrison, hombre que conocía la dureza del terreno y la prudencia que impone la toga, presidía con ojos que no concedían facilidad. La sala se llenó de testimonios, vecinos, médicos, las dos niñas, Cole y Elisa. La primera intervención fue la del representante médico. Doc Harris, hombre entrado en años, habló de la condición de Clara cuando llegó al rancho y de su evolución posterior. Detalló datos sin florituras: pulso, signos de deshidratación,
recuperación con reposición de agua y reposo. Sus palabras aportaban aquella medida clínica que los jueces suelen apreciar. Mrs. Patterson, que trabajaba con niños en un programa escolar local, declaró que había observado cambios positivos en Macy y Clara a lo largo de las semanas. Vida más estable, comportamientos más centrados en tareas educativas. Sus declaraciones contrarrestaron la idea de que las niñas eran una invención social o un accidente momentáneo. La declaración de Elisa fue comedida y firme. No habló en exceso, no buscó conmover con teatralidades. Contó su versión de manera directa. La huida de una situación insostenible, la muerte de Hutchins en el camino, la llegada al rancho, la necesidad de proteger a sus hijas. Aceptó las preguntas con honestidad, sin resignarse a aceptar términos que la colocaran en el lugar de una actriz. Sus palabras fueron la mezcla de miedo y de propósito que la había guiado desde el principio. Cole subió a la tarima con la amargura de quien no esperaba halagos. Habló de la hospitalidad que dio por necesidad y de la decisión tomada cuando vio la fragilidad de una niña. Su testimonio fue pragmático. Describió cómo había actuado, qué medidas había tomado para asegurar el bienestar de las niñas y por qué consideraba adecuada la tutela que ahora sostenía. Fue un testimonio más de datos que de emociones. En su intención estaba la claridad de quien lee un mapa, sin adornos, pero con rumbo. El momento más tenso de la audiencia llegó cuando Macy fue llamada a declarar. La sala pareció contener la respiración. Caldwell, con su sonrisa fina, intentó desestabilizarla. Sus preguntas fueron punzantes. Tenía la intención de sembrar duda. Preguntó sobre la carta, induciendo a confusión, sugiriendo que la narración de Eliza no era del todo fiel. Macy, preparada por Morrison, respondió con una honestidad sorprendente. Habló de hechos, no de conclusiones. Dijo lo que había visto y oído, sin dramatizar. Contó cómo Hutchins había muerto, los pasos que siguieron, cómo Clara había dejado de respirar y cómo Cole había traído el agua que la salvó. Habló, con palabras simples, de las voces y las amenazas que habían sentido, de la noche en que unos hombres estuvieron cerca de la cabaña y del miedo que sintieron ante la posibilidad de que Gideon las encontrara. Caldwell trató de pintar a la chica como parte de una historia construida por su madre, pero cada intento se disolvía ante la sinceridad de la joven. Morrison supo incorporar la humanidad del testimonio. No buscó agresiones innecesarias, sino que dejó que la verdad, en su sencillez, se sostuviera. Al contrainterrogar, presentó pruebas que coincidían con los relatos. Cartas enviadas por Gideon, referencias a correspondencias amenazantes, testimonios de mensajeros que atestiguaron la insistencia del tío en reclamar a sus sobrinas. Caldwell, en su impaciencia, elevó la voz. Pero la ley y la evidencia no se doblaron a la fuerza de sus palabras. Hubo, durante el proceso, un pulso subterráneo. Gideon no era un monstruo sin matices. Era un hombre que creía tener derecho por sangre y por costumbre. Cuando habló en su defensa, lo hizo con la voz de quien considera el mundo suyo por derecho y con la cercanía de quien cree que la familia es una cosa que se administra como una propiedad. Su argumento apelaba a la tradición, a la línea de sangre, a la idea de que la tutela debía permanecer en la rama designada por el apellido. Caldwell intentó transformar esa postura en una justificación legal. Sin embargo, Morrison presentó el otro lado, la seguridad y la salud de las niñas, la actuación protectora de Cole y la utilidad social de quienes les habían acogido. El veredicto no fue un relámpago de gloria. El juez ponderó, leyó documentos, tomó en consideración la evidencia. Cuando finalmente habló, su voz fue serena pero firme. Expuso que la prioridad debía ser el bienestar de los menores, que la custodia debía orientar a un entorno estable y a pruebas claras de cuidado. Habló de la convicción que la evidencia ofrecía, de la recuperación de Clara, del testimonio consistente de Macy, de la actuación responsable de Cole, y sobre todo, de la necesidad de proteger a quienes no podían reclamar por sí mismos. Su fallo inclinó la balanza hacia la familia que se había formado por elección. La sala exhaló con tensiones que se rompieron. Gideon se marchó con una rígida mandíbula. Caldwell intentó esbozar una apelación, pero la naturaleza del fallo requería pruebas cambiantes para prosperar. Para Elisa,
la resolución fue un alivio que se pareció a una salida del agua. No fue una victoria que la absolviera de todo. Quedaba la humillación de la sospecha y la marca de la mentira que había tenido que emplear. Pero la decisión judicial fue la confirmación de algo esencial. La protección de sus hijas estaba ahora respaldada por un marco que otorgaba derechos y obligaciones. La notificación de la adopción formal tardó semanas en completarse. La burocracia no perdona prisas y cada papel exigió firmas, sellos, esperas. Durante esos días, el rancho vivió una calma de pecho estrecho. Continuó el trabajo, pero el ruido de la consecución de documentos resonaba como un tambor que marcaba el camino hacia la seguridad. Morrison siguió de cerca cada trámite y Doc Harris volvió a firmar declaraciones sobre la salud de Clara. Mrs. Patterson presentó una carta sobre la conducta escolar de Macy, reforzando la idea de que la intervención de Cole había sido protectora. Con el registro final, la adopción se completó. La firma que lo certificó fue simple: tinta, sello y una anotación en un libro que olía a papel. Para el rancho fue una ceremonia íntima. No hubo grandes festejos, solo la mesa que reunió a los pocos que participaron en la lucha y la sensación de que algo que empezó con una mano que ofreció agua había llegado a una forma legal. La inscripción de los nombres fue un acto de justicia y de reconocimiento. Para Elisa fue también un cierre moral. La mentira que le había permitido tocar una puerta se transformaba en una decisión que ahora estaba validada por actos de cuidado, trabajo y compromiso. El tiempo que siguió al fallo ofreció momentos de reconstrucción. Las tareas diarias volvieron a su pulso normal: cuidado del ganado, reparaciones, cenas alrededor de la mesa. Cole mostró, de forma paulatina, facetas que no eran las de un hombre endurecido por el dolor. Enseñó a Macy a manejar una rienda con precisión y a preparar un filete de caza con paciencia. Guió a Elisa en la creación de un lugar para Clara, donde la niña pudiera almacenar sus pertenencias sin temor. No fue todo cambio de golpe. La dureza que conservaba en su mirada se mezcló con gestos nuevos: una taza puesta sin proclamas, una manta arrojada por la noche para cubrir un sueño agitado, una mano que se ofrecía para guiar un paso inseguro. El invierno asentó su presencia con nieve que llegaba como una cortina. La casa, que meses atrás había sido un lugar de refugio improvisado, se transformó en refugio duradero. Hubo noches en las que la nieve golpeaba las ventanas con insistencia y el frío hacía crujir las vigas. Fue en una de esas tormentas cuando la unión que habían construido se puso a prueba de nuevo. Cole partió hacia la línea con la única intención de comprobar el cercado y asegurar el ganado. La tormenta, mucho más veloz de lo que habían previsto, lo sorprendió a mitad de camino y lo dejó aislado en un paraje donde el viento era un animal soplador. Elisa, que se había quedado en casa con las niñas, notó la ausencia en el momento en que faltó el ruido de su paso al entrar en la cocina, y en poco tiempo supo que algo había ocurrido: el rumor de un hombre del pueblo que llegó a caballo y dijo que Cole no regresaba. La búsqueda fue urgente y sin cálculo. Macy montó sin esperar órdenes, con una determinación que parecía haber nacido de la madera misma del rancho. Elisa se cubrió con lo necesario y partió también, su cuerpo movido por la misma energía que la había llevado a golpear aquella primera puerta. La nieve era un colchón áspero, el paisaje, un silencio blanco que borraba señales. Al llegar a la línea, encontraron huellas borrosas y el rastro de una pelea con el viento. El corazón de Elisa se clavó como un puñal. Siguieron la huella hasta un line shack donde el hombre había buscado resguardo, pero la nieve lo había dejado semiahogado por el frío. Cuando por fin lo vieron, Cole estaba recostado, pálido, con la cara marcada por el esfuerzo. Había costras de sangre en la nariz y un pulso que ella pudo sentir como una rama que había vuelto a latir. Al verlo, Elisa no pensó en la dureza ni en la reserva. Se acercó sin pedir permiso. Lo encontró con la respiración cortada y, sin vacilar, lo cubrió con una manta, le ofreció sopa caliente que había traído consigo y, en un gesto natural que no era propio ni de deber ni de estrategia, le tomó las manos. Sus dedos, ásperos, se enredaron en los suyos. Cole la miró con ese aire de sorpresa, como si no supiera que entre tanta dureza pudiera existir alguien dispuesto a buscarlo hasta el corazón de una tormenta.
En ese momento, la historia que había empezado con el cuenco de agua se repitió simbólicamente. No fue una escena de dependencia unilateral, fue un gesto de reciprocidad. El hombre que había tendido la mano para salvar a una niña recibió a su vez la misma oferta cuando su cuerpo flaqueó. Fue un acto que erosionó la distancia por la vía más práctica, el auxilio mutuo. Cole, con la voz agotada, murmuró una frase que no habría dicho en tono de sentir. No tenía pensado quedarme a ser cuidado. Ella, con las manos todavía calientes de la sopa, le respondió sin dramatismos, solo con la verdad que el frío había hecho nítida. No es cuestión de querer, es cuestión de necesitar. Él dejó escapar una risa corta, como si hubiera descubierto algo que creía perdido, una posibilidad de aceptar ayuda sin que ello lo convirtiera en menos. El calor del hogar volvió a imponerse. Con la llegada de la primavera, Elisa notó cambios íntimos en su cuerpo que trazaron una nueva línea. Un estado que venía a abrir otras expectativas. La noticia no fue proclamada en voz alta. La anunciaron pequeños signos, un cansancio distinto, una náusea matutina que se traducía en la incapacidad de comer sin perder la voluntad, la necesidad de más horas de reposo. No fue una sorpresa para quienes habían observado la lucha del invierno, fue, más bien, una continuación de la cosecha, una semilla que brotaba en la seguridad temporal que habían conseguido. Cole la miró con una mezcla de asombro y de algo que iba más allá del deber. Una primitiva ternura que no tenía lenguaje aún. El embarazo trajo consigo un sinfín de preparativos. Doc Harris retomó su papel como custodio médico, recomendó reposo, dietas, cuidados específicos. Mrs. Patterson, que asumió con gusto un rol de consejera, enseñó a Elisa cómo preparar un cuarto para el bebé, cómo colocar las mantas y cómo hacer que los juguetes que pudieran servir fueran seguros. La casa se llenó de objetos que tenían el olor de lo nuevo, pequeñas ropas cosidas por Elisa con puntadas que parecían escribir su esperanza, mantas añadidas por vecinos que, a regañadientes al principio, comenzaron a ver en la familia algo más que un hecho temporal. La comunidad, que al principio había mirado con recelo, empezó a suavizar su postura. Algunos ofrecieron manos que antes se habían negado, un saco de harina de parte de un vecino que había callado su reproche, un fardo de heno de manos que antes habían erguido la desaprobación. No todos cambiaron, la ambivalencia perduró en ciertas miradas, pero hubo gestos que, aunque pequeños, formaron un tejido. Margaret Brennan incluso trajo una cesta de conservas en una visita que no declaraba más que curiosidad. Su conversación fue dura por momentos, pero en un instante la mujer dejó caer una frase que era un hilo. Ofreció consejos sobre cómo mantener una casa con frío. Ese gesto no borró las desconfianzas antiguas, pero indicó que la comunidad encontraba lugares en los que acomodar su comprensión. Llegó la noche en que el dolor llegó. El momento del parto se adelantó a las previsiones. La habitación preparada olía a lavanda y a lejía suave. Las manos de Doc Harris se movían con la destreza de aquellos que han visto el milagro de la vida repetido hasta que ya no resulta extraño. Elisa, con los ojos cerrados, sintió nacer una vida que traía detrás la huella de muchas manos, las de una madre que había luchado, las de un hombre que una vez abrió una puerta, las de una comunidad que, por fin, decidió sostener. El trabajo fue largo, con fases de miedo y fases de ventura. Cole permaneció a su lado, a veces distante como la costumbre lo llamaba, a veces presente con una ternura que lo sorprendía a él mismo. Cuando por fin el llanto del recién nacido llenó la estancia, la emoción no fue teatral, era simple, pura, la culminación de lo que se había salvado. La niña vino al mundo con la piel rosada y los ojos encogidos por la luz. Le pusieron el nombre que fue reflejo de esperanza, Hope. La elección del nombre no fue casual, fue lo que los padres sintieron que la pequeña encarnaba. La continuidad después de las tinieblas. Elisa la sostuvo contra su pecho y comprendió, de un modo que ninguna ley podría dictar, que todo lo que había sacrificado valía la pena por ese primer latido nuevo. Cole, con el barniz de hombre recio, dejó escapar un sollozo que no quiso ocultar. No sabía dar palabras que explicaran su sorpresa. En su lugar, ofreció un gesto, cubrió con su mano la de Elisa y la apretó con firmeza. El invierno siguiente llegó con menos temor.
La casa olía a pan, a cera y a madera pulida por manos de todos. El árbol de Navidad se adornó con juguetes hechos a mano, con estrellas recortadas y con una sencillez que no pretendía llenar vacíos profundos, sino celebrar lo obtenido. La comunidad asistió con comidas, canciones y una cierta normalidad que antes parecían negar. Hubo momentos en las fiestas en los que se notó la distancia que aún existía de algunos, conversaciones que la miraban con cautela, miradas que aún suponían expedientes. No obstante, la aceptación vino por gotas continuas, no por un diluvio abrupto. El tiempo consolidó aquello que había empezado como un gesto anecdótico en una puerta. Las noches fueron menos tensas. Cole, que había sido duro en sus palabras, fue ahora un hombre que a veces se sentaba en la mesilla de la habitación de Hope y veía, con un afecto torpe, cómo la niña dormía. Maisie, que en su inicio había sido hija y protectora a la vez, se convirtió en hermana mayor con una mezcla de autoridad y cariño. Clara recuperó la risa, y su relación con Cole se volvió de confianza. Él le enseñó a montar, le ofreció un pañuelo cuando tenía frío, y la dejó dormir con la seguridad que solo alcanza quien sabe que otro vela por tu sueño. En la primavera siguiente, la idea de la familia por elección no fue ya un discurso, sino una práctica, cenas compartidas, labores en común, plazos de pago y de cobro en el cuadernillo, peleas por bambalinas que se resolvían alrededor del fuego. Cole y Eliza no vivían en la exaltación del romance, vivían en la labor silenciosa de sostener un hogar. Había ternura, sí, pero no era la de la poesía. Era la de fregar platos, de cerrar un portón bajo la lluvia, de la complicidad ante la fatiga. El niño que había nacido se convirtió en un signo visible de aquello, la prueba de que la respuesta del vaquero en una puerta oxidada fue más que un acto práctico, fue la semilla de una familia que se forjó con trabajo y con elección. Hubo, de vez en cuando, brumas de recuerdo sobre la manera en que la historia había empezado. El nombre de Gideon aún circulaba en conversaciones, a veces como sombra lejana, a veces en silencios que decía mucho más. La ley había hecho su trabajo una vez. La comunidad, con su lentitud, había elaborado su propia sentencia. La familia quedaba aceptada con reticencias, pero aceptada al fin. Para Eliza, la esperanza ya no era una palabra hueca. Se arrodillaba a menudo en la cocina, no por desesperación, sino para recoger objetos que habían caído, para atar cordones de zapatos, para colocar mantas. Aquellas rodillas que habían temblado en la primera noche se movían ahora con una serenidad nueva. En ocasiones se inclinaba a orar en silencio, a agradecer sin fanfarria, a reconocer que el gesto que la había salvado no solo le había devuelto a las niñas, sino que también había hecho nacer otra forma de familia. El gesto del vaquero se repitió en muchas escenas, no siempre grandiosas. Volvió en la sala del tribunal, donde la mirada de Cole y la de Eliza se cruzaron como dos señales de reconocimiento. Volvió en la línea cubierta de nieve, donde Eliza lo encontró atrapado. Volvió en la noche del nacimiento, cuando el hombre que una vez fue escéptico, sostuvo la mano de la madre como si sostuviera algo sagrado. Esas repeticiones no eran redundancias, eran la materialización de la promesa de que un acto humano puede generar otras acciones humanas. Los años no borraron por completo las sombras del pasado. Hubo visitas incómodas, miradas de quienes creyeron ver ventaja donde hubo necesidad, rumores que constantemente requerían la reparación de la verdad con paciencia. Pero la realidad, la cotidianidad de las camas tendidas, de los bebés alimentados, de las cuentas cerradas con paciencia, fue más fuerte que la sospecha. La comunidad aprendió a mirar a la familia que había surgido a la vera del rancho con otra luz. Ya no con el recelo del primer día, sino con una posibilidad de participación. Algunos vecinos se inclinaron a ofrecer ayuda en las épocas difíciles. Margaret, que siempre había sido una figura de críticas, llegó un día con un pastel y una petición de perdón contenida, pequeña y humana, que Eliza aceptó sin proclamas. En una tarde templada, años después del primer golpe en la puerta, Eliza volvió a arrodillarse en la cocina. No fue por miedo ni por fatiga, fue por gratitud. Sostuvo a Hope cerca, que ya a esa altura tenía un nombre que sonaba como la promesa cumplida, y cerró los ojos. Esta vez, la rodilla no tembló por culpa ni por vergüenza,
Se apoyó en la tierra con alivio y con la sencillez de quien da gracias. Cole se acercó y le tomó la mano, como quien acompaña un gesto sabido. Sus ojos no eran ajenos, tenían la dureza templada por la ternura. En su rostro no había ostentación, había reconocimiento. La respuesta inicial del vaquero, aquel cuenco de agua y la disposición a abrir una puerta por prudencia, había sido el primer acto de una cadena. Lo que vino fue trabajo, papeles, noches sin dormir, juramentos, testimonios y la constante decisión de cuidarse los unos a los otros. La historia, que en un inicio parecía tan frágil como el latido de una niña, creció en la precariedad hasta hacerse hogar. La última imagen que queda no es un cierre de escaparate, sino un retrato de lo cotidiano. La mesa con platos, el fuego con brasas que crepitan, la risa de Macy mientras corrige a Hope por tirar migas, la figura de Clara que atiende a un caballo joven, el gesto de Cole afilando una herramienta y Elisa, en el centro, con las manos ocupadas y el corazón lleno. En una esquina, un cuaderno con cuentas abiertas recuerda que la vida también es números y decisiones diarias, pero la memoria no olvida lo originario, la mujer que, agotada, tocó una puerta, la niña deshidratada, y el hombre que por una mezcla de conveniencia y humanidad respondió. Esa respuesta fue la chispa que permitió algo mayor, que la necesidad encontrara una alianza que no estaba escrita en ningún papel antes de ser vivida. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete para escuchar más relatos como este y comparte con alguien que valore las historias de coraje y ternura.